Hola, mi nombre es Wilmar Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a presentar el desarrollo de un ejercicio de linealización y diferencialización correspondiente al punto 3 de la unidad 2 de la materia Cálculo Multivariado. Pertenezco al grupo 8 y el trabajo ha presentado a la tutora Dayana Alejandra Barrera. Ok, el ejercicio dice, encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función fxy en el punto p sub 0, f p sub 0. Luego use este plano tangente para determinar la linealización de f en p sub 0 y finalmente halle la cota superior para la magnitud del error en la aproximación de fxy a la linealización de xy en el rectángulo R. Tenemos que la función fxy es igual al logaritmo natural de x más y más 2 más raíz de xy más 2. Se va a evaluar en el punto 0,0 y el rectángulo va a tener a x, al valor absoluto de x, como menor o igual a 0,2 y valor absoluto de y menor o igual a 0,2. Ok, entonces lo primero que hacemos es evaluar las primeras derivadas parciales. Entonces, hallamos la primera derivada parcial con respecto a x de f. Entonces tenemos que la derivada del logaritmo natural de x más y más 2 evaluado en x sería igual a, tomamos la parte interna de la función, derivada de x es 1 con respecto a x, ¿no? De y es 0 y de 2 es 0, entonces quedaría 1 como numerador y en el denominador volvemos a colocar nuevamente la parte de la función que evaluamos, que sería esta. La segunda parte que es la raíz, entonces evaluamos la parte interna, la derivada de x, entonces sería con respecto a x, entonces sería 1, la derivada de y se tomaría como una constante y este más 2 se tomaría como una constante pero quedaría 0. Entonces este y que nos dio acá va a ser el numerador y el denominador va a ser 2 por raíz de lo que evaluamos, la parte que hablamos de la función. Nos quedaría así la primera derivada con respecto a x de f. Ahora la derivada parcial con respecto a y de f, entonces va a ser un proceso similar. Tenemos aquí el logaritmo natural, evaluamos con respecto a y, derivamos con respecto a y. Entonces x va a ser constante, queda 0, y va a ser 1, 2 queda constante, va a ser 0, entonces ese 1 va a ser el numerador y el denominador va a ser la parte que evaluamos de la función x más y más 2, que es esto. La raíz, igual que en el punto anterior, entonces quedaría derivada de x con respecto a y es una constante, queda x, y con respecto a y es 1, entonces quedaría 1 por x, que sería el numerador, y este más 2 si se pierde, es una constante, pero quedaría 0. Y el denominador entonces quedaría 2 por raíz de lo que acabamos de evaluar, que sería xy más 2. Listo. Entonces, ahora lo que hacemos es evaluar f, la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y de f en el punto 0,0. Entonces, f evaluado en 0,0, entonces tomamos la función, reemplazamos todo lo que sea x y y por 0, resolvemos y nos da como resultado que f evaluado en el punto 0,0 es igual a 2,1074. Ahora evaluamos la primera derivada parcial con respecto a x, entonces tenemos que este es el valor de la primera derivada parcial, evaluamos el punto 0,0, reemplazamos 0 por todo lo que sea x y y, resolvemos y nos da que la primera derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 0,0 es igual a un medio. Hacemos el mismo proceso con la primera derivada con respecto a y. Entonces tomamos el resultado que nos dio, evaluamos, reemplazamos por 0 todo lo que sea x y y, resolvemos y nos da que el resultado final es igual a un medio. Ahora para linealizar utilizamos la ecuación de linealización y que también nos sirve para encontrar la ecuación del plano tangente. Entonces tenemos que la ecuación es esta.
reemplazamos, entonces tenemos que este es el valor de la función evaluada en 0,0, de f evaluada en 0,0. Este es el valor de la primera derivada con respecto a x en 0,0. Aquí esto queda x solo porque no hay ningún tipo de desfase, como vimos al comienzo del enunciado. Este valor, que es el de la derivada con respecto a y evaluada en 0,0, y y queda solo también porque no tiene ningún tipo de desfase o desplazamiento. Ahora continuamos hallando para la cota superior, entonces primero necesitamos hallar las segundas derivadas. Entonces tenemos que, para evaluar la segunda derivada de x con respecto a x, retomamos nuevamente la primera derivada y derivamos. Entonces, para que sea más fácil, voy a sacar el y y el 2, voy a separarlo para que quede con una multiplicación, y aplicando la ley de la cadena se pueda derivar más fácil esta expresión. Entonces, derivamos esta primera parte, esta división, esta fracción. Entonces tenemos que el numerador sería, tomamos esto, evaluamos en x, entonces quería derivada de x 1 más derivada de y 0 más derivada de 2 0. Entonces quedaría 1 en el numerador, acá. Y el denominador sería la misma parte de la función que evaluamos, elevada al cuadrado, que sería esto. Ahora la segunda parte, ya separamos, hacemos la ley de la cadena. Entonces tenemos que derivada de la primera parte, entonces y medios de evaluado en x nos da 0. Entonces 0 por lo que nos dé la segunda parte va a ser 0, entonces queda este 0 acá. Y tomamos la segunda parte que dice la primera sin derivar, que es esto, por la segunda derivada. Entonces derivamos esto. Entonces tenemos la raíz. Qué pena. Tenemos la raíz entonces con respecto a x. Entonces tendríamos derivada de x1, derivada de y queda como constante y, que esta y, bueno, más este derivado de 2, derivada de 2 sería 0. Entonces quedaría esta y en el numerador, y en el denominador tendríamos 2 por raíz de lo que evaluamos anteriormente, xy más 2. Ese sería el numerador de la primera parte, y el denominador entonces sería el denominador de la fracción elevado al cuadrado, que sería esto. Ahora acá lo que hacemos es, teníamos este 0 primero, lo quitamos de la suma, dejamos el resto y empezamos a desarrollar. Entonces multiplicamos para hallar y cuadrado arriba y 2 por lo demás abajo, resolvemos y finalmente obtenemos que la segunda derivada de x con respecto a x es igual a este valor. Ahora hallamos la segunda derivada con respecto a y. Es un proceso muy similar. La primera parte de la fracción evaluamos con respecto a y, entonces tendríamos x, derivada de x igual 0, derivada de y igual 1, que sería el numerador, y derivada de 2 igual 0. El denominador sería la parte que evaluamos elevada al cuadrado, que sería esto. En la segunda parte hacemos igual que ahorita, separamos para hacer la ley de la regla de la cadena. La primera parte nos daría 0 porque evaluamos x medios con respecto a y. Entonces x sería 0. La segunda parte, entonces tenemos la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces tendríamos nuevamente xy con respecto a y. Entonces x queda como constante, derivada de y1. Entonces nos daría x. Este más 2 se pierde, por lo que sería una derivada de una constante. En el denominador de esta expresión entonces quedaría 2 por lo que evaluamos, por raíz de lo que evaluamos, xy más 2, que sería esto. Y en el denominador de toda la expresión quedaría el denominador elevado al cuadrado, que sería esto. Ahora nuevamente hacemos la ley de la oreja, resolvemos y nos da que el valor final de la segunda derivada de y con respecto a y es este. Ahora hacemos la derivada cruzada, que sería la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces igual nuevamente partimos de la derivada
la primera derivada con respecto a x. Separamos nuevamente, resolvemos la primera parte de la fracción, igual, entonces es con respecto a y, entonces x con respecto a y0, y con respecto a y1, que sería el numerador, y 2 con respecto a y0. En el denominador dejamos nuevamente la parte que analizamos de la función y la elevamos al cuadrado. El denominador lo elevamos al cuadrado. Y la segunda parte, entonces tenemos ahora sí derivada de la primera. Entonces y medios con respecto a y sería 1 sobre 2. Luego por la segunda sin derivar, que sería esta, más la primera sin derivar, que sería esta, por la derivada de la segunda con respecto a y. Entonces nuevamente tomamos acá la raíz, tenemos x sería una constante, y sería la derivada de y con respecto a y sería 1, entonces 1 por x, qué pena, acá 1 por x, entonces sería x, que sería ese valor de aquí arriba. En el denominador dejamos 2 por raíz de lo que analizamos ahorita, que sería eso. Y en el denominador de toda la expresión dejaríamos el denominador de acá, que sería este, elevado al cuadrado. Ahora resolvemos, entonces ya hacemos las operaciones correspondientes, se hace la ley de la oreja, se simplifica, se multiplica, se rompen los paréntesis y nos daría el valor de x de y igual a este. Entonces ahora se evalúan esos valores de las segundas derivadas en el punto 0,0, igual que hicimos al comienzo. Tenemos la expresión de la segunda derivada, la evaluamos, reemplazamos 0 por todo lo que sea x y y, resolvemos y nos da que la segunda derivada de x con respecto a x es menos un cuarto, igual de y con respecto a y nos da menos un cuarto, y la cruzada nos da 0,1036. Ahora, para hallar la cota superior m, lo que hacemos es tomar los valores que encontramos, menos un cuarto y 0,1036, y los evaluamos con su valor absoluto. Buscamos el valor mayor, sería un cuarto, que es 0,25, esa sería la cota superior, igual a un cuarto. Y para calcular el error, entonces tomamos esta fórmula, que es la de calcular el error, evaluado en XY. Entonces tenemos que es un medio por m, que es la cota, por x menos x sub 0 más y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces tenemos un medio por un cuarto que vimos que era la cota, sería un octavo, x menos 0 y y menos 0 quedaría elevado al cuadrado, y ahorita lo reemplazamos con los valores que nos dieron en el rectángulo inicial. Entonces quedaría igual, y aquí reemplazamos el valor en x menos 0, era 0,2, era menor o igual a 0,2, entonces reemplazamos por 0,2. En y también era 0,2, elevamos al cuadrado, eso nos da 0,2 por 0,2 sería 0,4, elevado al cuadrado 0,16 por 1 octavo es igual a 0,02. Ese sería el valor del error. Muchas gracias.